Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Es importante, interesante todo lo que hemos estado viviendo para ir entrando de lleno a la consideración de los eventos. Hay muchas cosas que tenemos que analizar. Espero que no se nos haya olvidado que lo que esperamos nosotros es el retorno del Señor Jesucristo, ¿verdad? Definitivamente creo con todo mi corazón que cualquier otro anhelo que tengamos aún ministerial debe de ser declinado ante esa real esperanza. Es decir, no pretendemos tener el ministerio más grande, no pretendemos tener la penetración más grande en todo el mundo. Simple y sencillamente lo que queremos, por lo menos en el caso mío, es terminar la carrera con gozo y esperar al Señor. Eso es lo que dice la Biblia, que nosotros, digamos, cuando dice aquel versículo tan famoso, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, dice, sobre todo tomando en cuenta la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, todas las cosas van alrededor de esto. Últimamente, una de las cosas que más se han puesto en el tablero escatológico definitivamente es Israel. Y por la situación que se ha dado en este 10 de mayo recién pasado, que no fue el Día de la Madre, ¿verdad? Pero no fue el Día de la Madre solamente, pues fue algo bien complicado en el mundo, en donde yo creo que va a repercutir poderosamente sobre todas las naciones. Yo quisiera leerle algunos versículos que todos los conocemos de memoria, creo yo, o tal vez no, pero por lo menos recordarlos, ¿verdad? Zacarías capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, nos dejan ver algunas cosas respecto, tocante a Israel, ¿verdad? Israel, Jerusalén, cómo afecta a todo el mundo, porque alguien podría decir, Israel está hasta allá, nosotros no tenemos vela en ese entierro, pero sí la tenemos. Miremos, dice Zacarías 12:1, profecía, palabra del Señor acerca de Israel. Cardíaco ese Zacarías, hermano. El Señor que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Solo ahí está lleno de una sustancia doctrinal impresionante. Pero me interesa esto me interesa mucho, pero lo que a continuación se refiere a Israel. Aquí yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Todos los pueblos de alrededor. Y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Ok, pero en el versículo 3, bueno, aquí ya está advirtiendo el Señor que hace una copa de vértigo para todos los pueblos que están circundantes, ¿verdad? Y dice, y sucederá aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Ahí ya no está hablando de los pueblos que están alrededor, sino para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. O sea, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra.
Esto para mí es bien impresionante por varias causas. Una de ellas es el tema de Israel. Es un tema que hay que tratarlo con pinzas por varias causas que le voy a hacer ver en un momento, versículos bíblicos, ¿verdad? Pero sí hay que tratarlo con pinzas a Israel. Por otro lado, y sobre todo nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, lo tenemos que tratar con pinzas y con equilibrio y con conocimiento. No podemos dejarnos llevar por unos versículos sin entender el contexto bíblico, ¿verdad? Y de todo lo que habló el apóstol Pablo en sus epístolas, por ejemplo en Romanos capítulo 9, que ya lo vamos a ver. Solamente quiero seguir poniendo el andamiaje para hablar de lo que tengo que hablar. Esa es una de las cosas. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados. Recientemente lo que ha sucedido fue 147 naciones, ven, todo el mundo, como dice acá, se levantarán contra ella todas las naciones de la tierra. Y la tremenda importancia de un voto no se refiere únicamente a si se gana o si se pierde. Por favor, entendamos eso. Las votaciones no son para solamente ver si se gana o si se pierde, sino que si uno se hace responsable al votar por una cosa o por la otra. Si uno vota si uno vota por Jesús o si uno vota por Barrabás, pues lo que vas a tener son barrabasadas, ¿ah? Pues de luego, si vas a votar por barrabasadas vas a tener. Pero si votas por Jesús va a ser otra cuestión, totalmente distinta. Entonces es muy importante que lo consideremos. Yo quiero mostrarles algunas cositas que he estado analizando y viendo y traté de resumirlo acá en este cuadrito de Abraham, Isaac, Jacob, Israel y las 12 tribus. Y tenemos que ver que francamente Israel y la ley empiezan aquí a este nivel. Vamos a ver, aquí empieza Israel, aquí. Pero antes de este momento que está descrito en Números 24, no hay Israel, lo que hay es Jacob. Y antes de Jacob no hay Israel ni hay ley, lo que hay es Isaac. Y antes de Isaac, pues obviamente no hay ley, lo que hay es Abraham. Y lo dijo el apóstol Pablo muy claramente cuando dijo que él fue llamado antes de ser circuncidado. ¿Para qué? Para que representara a los incircuncisos, como también a los circuncidados. Entonces, una de las cosas que yo he estado viendo y en donde tenemos que tener un poco de equilibrio es que la gente habla de este Génesis capítulo 12, versículo 3. Y lo hace indiscriminadamente. Si quieren lo leemos, aunque yo sé que ustedes se lo saben de memoria, pero permítanme que lo podamos leer brevemente. Génesis, ¿qué le dije? Va. Es el llamado de Abraham, no es Abraham, aunque yo puse ahí Abraham, ¿verdad? Pero porque estoy hablando con ustedes, ¿verdad? No tengo que explicar demasiado porque ustedes lo manejan bien, espero. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de entre tus parientes y de la casa de tu padre, la tierra que yo le mostraré. Él era ahí incircunciso, eso está bien claro, él era incircunciso. ¿Por qué? Porque él estaba representando a todos los incircuncisos que habrían de creer en Dios más adelante. Por medio de él iban a ser bendecidos. Y entonces dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces aquí, este es el versículo que se utiliza algunos. Cuidadito con Israel, porque dice la Biblia que él bendecirá a los que te bendigan y maldecirá a los que te maldigan. Ese es un texto que aplica parcialmente, pero que tenemos que verlo con mayor amplitud, porque dice acá: bendeciré a los que te bendigan. Y aquí hay una gran diferencia entre el plural y el singular, ¿verdad? Porque lo que está diciendo entre paréntesis es: va a haber mucha más gente que te bendiga
por aquellos que te van a maldecir. Es decir, uno que te maldiga van a ser miles los que te bendigan. Pues eso es lo que dice ahí. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, a ese maldeciré. O sea, es una bendición a Abraham. A ver, por favor, no me vaya a malinterpretar. Es una bendición a Abraham, no a Israel. ¿Estamos claros o no estamos claros? No había Israel. No había Israel. Entonces una bendición a Abraham. Y aquí se pone más seria la cosa, porque más adelante, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que a los ángeles no auxilió. Si lo ha leído, ¿ah? ¿Y a quién auxilió? A la simiente de Abraham. ¿Y qué más dice? Y no dice simientes como si fuesen muchos, sino simiente. ¿Por qué? Porque la simiente es Cristo. Entonces los que son de Cristo son de Abraham. Entonces los que no son de Cristo no son de Abraham, aunque sean descendientes según la carne. Entonces no le podemos aplicar Génesis 12:3 a una nación entera. Sí, para mí está más claro, no canta un gallo. Ahora, la cuestión está, usted es de Dios. El pueblo que usted pastorea es de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Usted es de Dios porque es guatemalteco, mexicano, salvadoreño? No. ¿O porque es israelita? No. Usted es de Dios porque usted es de Cristo. Y al que auxiliaron fue a la simiente de Abraham, la cual es Cristo. Y lo rescataron del lago de fuego y con él a nosotros. Entonces aquí empieza la primera situación y que yo quiero que quede bien claro. Otra cosa, no estoy diciendo, por favor, tiene que oír el mensaje hasta el final. No estoy diciendo que el Israel nacional no está tomado en cuenta ahí. Lo que estoy diciendo es que este versículo es mucho más amplio de lo que nosotros o algunas personas lo consideran. Y dentro de ellos estamos nosotros, la iglesia. En otras palabras, mira esto. Pablo era israelita, ¿sí o no? De hueso colorado, de pura cepa, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, era de cuarta generación, fariseo. Sin embargo, se puso a perseguir a la iglesia. El israelita de hueso colorado se puso a perseguir a la iglesia. Y la iglesia en ese momento ya estaba conformada con gentiles. Y Dios lo paró en el camino y le dijo: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero si a quién me estás persiguiendo, me estás persiguiendo a mí. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Está hablando de la iglesia. En otras palabras, Génesis capítulo 12, versículo 3, aunque en parte señala al Israel nacional, y dije en parte, señala a la iglesia del Señor Jesucristo. El que maldice a la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener usted la seguridad que no le va a ir bien con Dios, porque este versículo es aplicado a toda la simiente de Abraham. Pero volvamos otra vez aquí. Aquí ya se vuelve un poco más específica la cosa. Entonces, miremoslo. Sí, vamos en auto, hermano. Ahí va a ver usted unas cosas aquí. Entonces, tenemos aquí a Isaac. Él es de Sara, porque Abraham tuvo 3 mujeres y un camino, ¿ah? Y mire, qué tremendo, ¿ah? Porque primero el primero que tuvo fue Ismael, de Agar. El segundo que tuvo fue Isaac, de Sara. Y después tuvo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Cetura. Que ya de viejo tuvo un montón, hermano. Por cierto, ¿ah? Esa es la bendición de Abraham también, dice. Pero entonces note usted que otra vez volvemos a Génesis 12:3. Porque
vamos a ver, se le aplica Génesis 12:3 a cualquiera de estos 6. Es que la Biblia dice que no todos los que son hijos de Abraham son descendientes de Abraham, o al revés, pero no todos los que dicen ser hijos. En Romanos capítulo 9, los versículos que están ahí, si quieren los leemos. Entonces yo diría que a los de Madián, y no los madianitas eran los que perseguían a Israel, pues ¿cómo le podemos aplicar, aunque sean de la simiente descendencia de Abraham? ¿Cómo le podríamos aplicar Génesis 12:3? Ahí se va volviendo más restrictiva la cosa. Leamos entonces, por favor, si me acompaña. Exacto, es ese versículo que vamos a leer más o menos. Desde el 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque Jesús también dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen voluntad de mi Padre. No carnalmente, no lo biológico. Entonces empieza a haber una bifurcación. Que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. Tengo que apresurarme porque amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Por qué? Porque no todos los descendientes de Israel son Israel. ¿De qué nacionalidad tenía Judas? El traidor. ¿Usted le pediría a Judas el traidor que lo bendijera a usted? O sea, no todos los descendientes de Israel son Israel. Aquí tiene que haber una explicación, y por eso yo quisiera que guardáramos el equilibrio al analizar las cosas, incluso lo que está pasando en este momento. ¿Por qué? Y ya vamos a llegar, espero yo. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham. Entonces aquí hace la vinculación con Isaac, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Aleluya. Entonces aquí ya empieza, y ya regresamos otra vez a este medio esquema que traté de hacer acá, en donde vemos que en Isaac nos es llamada descendencia, él es llamada descendencia, Señor, y nosotros somos de la promesa. Luego vemos a Ismael, que aunque es hijo de Abraham, no está sobre él Génesis 12:3. Y aquí vemos a los hijos de Cetura, que aunque son hijos de Abraham, tampoco está Génesis 12:3 sobre ellos. Entonces no todos los hijos de Abraham son la verdadera descendencia de Abraham. Eso lo tenemos que analizar bien. Ok, sigamos adelante. Ahora viene Jacob. A Jacob sí le dicen las mismas palabras que le dijeron en Génesis 12:3. Leámoslo. Es Génesis 27:29. Y usted lo sabe, pero como la Biblia es tan linda y que no es redundante, Génesis, ¿qué le dije? Jacob, porque Esaú vendió su primogenitura. Entonces le dice Dios a Jacob: sirva ante pueblos y póstrese ante ti naciones, sé señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Ok, pero aquí, aunque parecería la misma bendición, hay una
diferencia. ¿Cuál? Los dos son plural. Y no solo eso, sino que la primera habla primero la bendición y después la maldición. Y aquí habla primero la maldición y después la bendición. Pero es plural, como que a Jacob y a su descendencia sí ya no va a ser uno solo, sino que van a ser muchos los que lo van a maldecir y muchos los que lo van a bendecir. Ok, bueno, pero aquí Israel. Aquí ya está transformado Jacob en Israel. Y el profeta sí no me gusta mucho a usted, porque es Balaam. Pero usted sabe que Balaam se echó profecías bien cardíacas que incluso los hermanos se las echan cuando están profetizando. Nunca ha oído usted, aunque después está repetido en la Biblia, desde luego, ¿verdad? Pero dice, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo dijo Balaam la primera vez. Claro, después vino a ser refrendado por otros profetas. Él era profeta, pero involucionó a ser adivino. Pero esos son otros 20 pesos. Ahora miremos números, ¿qué le dije? Vamos a ver por dónde andamos. Números 24:9. Casi 24. Entonces dice, aquí ya es Israel. O sea, primero fue Abraham, después fue Jacob, ahora es la nación. Y dice, se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces aquí ya la cosa, si la dejamos solo ahí, al final de cuentas, hermanos amados, no estaría equilibrado el mensaje. Pero yo, antes de mostrarle algunas otras cosas, quisiera que viéramos estos versículos que puse acá. Oseas, Lucas, 1 Pedro, Isaías y Mateo 21. Porque aunque estas bendiciones vinieron sobre la nación israelita, ya nos dimos cuenta que no todos los que son israelitas. Por eso Gálatas dice, el Israel de Dios. ¿Voy bien, hermano? ¿Me estoy dando a entender? ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy diciendo al final de cuentas es que no todo lo que hace Israel es bueno. Y no todo lo que hace Israel podemos estar de acuerdo con ello. Pero hay cosas que sí tenemos que estar de acuerdo con ellos. Le voy a poner ejemplos, por favor, le voy a poner ejemplos. En Israel hay libertad de expresión para los gays. Pero usted no puede predicar el evangelio en la calle. ¿Usted está de acuerdo con eso? Vaya. Entonces, ¿qué? ¿Le va a caer una maldición porque usted no está de acuerdo con eso? No. ¿Y por qué no se le va a caer? Por en primer lugar no es correcto. En segundo lugar, sobre usted pesa una bendición que venía desde Génesis 12. Digo, es bien importante. En este periodo que me ha tocado descansar obligatoriamente, he visto muchos hermanos decir, no, es que Israel es el pueblo de Dios. Mentira. Perdóneme, pero no es bíblico. No es bíblico. No me hacen el favor de un micrófono y por favor esos versículos, Oseas, Lucas, si me hacen el favor alguien de Oseas allá, Lucas acá, 1 Pedro acá, Isaías 66:8 allá y Mateo después. Empezamos con Oseas, por favor. Hermano Vinicio. Gloria a Dios. Dice Oseas 1:10, pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. O sea, según Oseas,
al ver la historia de Oseas, de Gomer y toda la cuestión y la prostitución de Israel, por favor, esto que acabo de decir, necesito que me lo recuerden antes de que termine de hablar. La prostitución de Israel. Necesito, porque debemos de tener un equilibrio. Ahí está diciendo que Israel le llegaron a decir, ya no eres mi pueblo. Entonces, ¿cómo puede el grueso de hermanos decir, es que es el pueblo de Dios, es que es el pueblo de Dios? En el momento que la gente está diciendo que Israel es el pueblo de Dios, están negando que ellos son el pueblo de Dios. El pueblo escogido, el pueblo, sí, Dios los escogió, pero les dijo, ya no eres mi pueblo. Está cardíaco, ¿ah? Hermano Sergio, usted es antisemita. Reprendo en el nombre de Jesús. Porque Romanos capítulo 11, que también lo tengo acá, dice, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Pero le dijeron, ya no eres mi pueblo. ¿Cuál es el otro versículo? Leámoslo. He aquí vuestra casa se os deja desierta, y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí, bueno, y aquí me hace falta aquel versículo que la vez pasada nunca encontramos, ¿a usted? De Miqueas. Y que lo tenemos que leer. ¿Miqueas qué es? Leamos, no sé si es 5:9. Miqueas 5:9, ¿se alzará tu mano contra tus adversarios? No, 5:3. Tanto, él os abandonará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Saben qué? Hagamos una cosa. ¿Sí trajo Biblia, hermano? Si no trajo Biblia, estamos. Leamos desde el versículo 1. Agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros. Con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Éfrata. Pero fíjese cómo dice ahora, pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. ¿Quién es ese? Vale. Y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, ¿quién es él? Los abandonará. ¿A quién? ¿Hasta cuándo? Hasta que dé a luz la que tiene. ¿Y quién es la que va a dar a luz? Sí, hermano, ¿me estoy inventando esto? Ahí está en la Biblia. Pero espéreme un rato, porque todavía tengo muchas cosas que platicarle para equilibrar esta situación. ¿Cuál te tocaba? Bueno, lo que tú leíste fue que van a ser dejados hasta que digan bendito el que viene en el nombre. Y ya lo dijeron. Entonces fueron dejados. Sigamos. Ahora oiga este. Dale. Primera de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Espérate, ¿quiénes sois vosotros? ¿A quién le está escribiendo Pedro? A la iglesia. A nosotros. ¿Qué somos? Seguite leyendo, Julito, por favor. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Entonces ya hay un pueblo escogido, adquirido. ¿Cuál es ese? La iglesia. Cuidado con la iglesia. Y seamos cuidadosos cuando hablamos de Israel. Si tú lees todo Romanos capítulo 11, dice mucho cuidadito, porque aunque ellos fueron desgajados para que entráramos nosotros, ellos son los meros, ¿verdad? Sí, es el olivo natural, ¿verdad? Entonces, miremoslo no con orgullo, ¿verdad?
sino que sabiendo que Dios tiene un plan para ellos, porque en el versículo 1 dice que Dios no los ha desechado. Está trabajando ahorita el Señor con ellos. Y eso es una de las cosas que tengo que seguir diciendo, pero leamos este otro versículo. ¿Por dónde íbamos? Aquí a quién le tocaba. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Es dado a luz un país en un solo día? ¿Nace una nación toda de una vez? Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Sión en la iglesia. Según Hebreos, Sión en la iglesia. Vosotros no os habéis acercado al monte de Sinaí, sino al monte de Sión, ¿verdad? Sión en la iglesia. Entonces va a dar a luz en un solo momento. Entonces, esta Sión, aquí se pueden ver tres cosas proféticas. Número 1, Israel naciendo el 14 de mayo de 1948 en su independencia. Se puede ver la iglesia naciendo del costado de Cristo hace 2000 años casi, y se puede ver el arrebatamiento. Esas tres cosas, porque la profecía es así, se puede ver a corto, mediano y largo plazo. Ok, ¿y cuál otro era el que tocaba? Mateo, ¿a quién le tocó? Aquí. Mateo 21:43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. O sea, ¿a quién le está hablando? Le va a ser quitado. ¿Y le va a ser entregado a quién? ¿Quién es esa nación? Entonces, será muy difícil para usted decir, somos el pueblo de Dios. ¿O cree usted que está usurpando al decir eso? Bueno, ok. Sin embargo, Dios tiene un plan. Y el plan está, de alguna manera, vinculado con la vida de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios prometió y lo profetizó en Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, que Dios iba a trabajar 70 semanas con Israel. Y solo ha trabajado 69. Entonces, lo que está pasando en este momento, a partir del siglo pasado, lo que ha estado pasando es que Dios ha estado preparando todo para que Israel tenga su aliyá, que es en la finalización de la diáspora, regrese al lugar en donde está, y porque esa es una promesa que Dios había hecho, y que se queden, y una vez que estén ahí nadie los puede desarraigar. Esa es una profecía bíblica. Entonces, aunque Dios ahorita todavía no les ha dicho, vosotros sois hijos del Dios Altísimo, ya Dios tiene un plan. Y el primer plan que Dios tiene es establecerlos firmemente en el lugar territorial en donde a partir de 1948 han estado. El que se oponga a ese plan, se lo chupó la bruja. No porque Israel sea buena gente, porque Dios ha bendecido a Israel y cuando les dio Canaán se los dijo claramente. ¿O no se acuerdan? ¿Qué les dijo? Esta tierra que les estoy dando no se la estoy dando porque ustedes han sido buenos, sino por los que estaban antes, que ustedes eran pésimos. Por eso se la estoy dando. Entonces Dios se las dio. Entonces nadie tiene derecho, porque la Biblia dice en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, la tierra pertenece a Dios y a quien él se la quiera dar. En este caso, Dios le dio esa franja a Israel. El que quiera mover a Israel de ahí no es necesariamente por Israel en sí,
sino por la palabra profética. Se está oponiendo a la palabra profética y se lo llevó el río. Ahora, yo quiero mostrarle a ustedes una serie de cosas que cuando le estaba dando vueltas, aunque he oído algunas cuestiones, me aboqué al hermano Jorge Emery, puesto que él fue, y antes de ser pastor, era maestro de matemáticas, ¿verdad? Entonces, pero no de primaria, ¿verdad? Sino que así, con una licenciatura para ello. Así que si alguno tiene problemas para sumar 2 más 2, puede ir allá con el hermano. Entonces yo le dije, mira, Jorgito, aunque yo sé más o menos el concepto, explícame por favor. ¿Qué es la ley de las probabilidades? Entonces me pone él, es la probabilidad de que un evento ocurra. En matemáticas puede ser calculado. Ahora, usted se recuerda que existen ciencias exactas y ciencias que no son exactas. Las matemáticas son exactas. No, digamos, la historia sería una ciencia inexacta, pero la matemática no. Entonces, dice, la posibilidad de que un evento ocurra en matemáticas puede ser calculado. Por ejemplo, dice él, me puso 3 ejemplos él. Lanzar una moneda al aire, si tú eliges escudo, tu probabilidad de ganar es 50%. Y lógico de perder 50%. Si lanzas un dado, ¿cuántos dados tiene un dado? Y tú eliges el número 1, tu probabilidad de ganar es 1/6, es decir, 1.67% de ganar. Entre más variables ingresen al evento, la probabilidad de que el evento ocurra es menor. Por ejemplo, los matemáticos que calcularon la probabilidad de que la Biblia dijera en forma codificada que Jesús era Dios, se dieron cuenta que el hecho que eso fuera casualidad era imposible y que la probabilidad fue prácticamente nula. Entonces la ley de la probabilidad nos puede ayudar para comprobar científicamente algunas cosas, dentro de las cuales yo le quiero mostrar aquí algunas de ellas, si me permite. ¿Está aquí conmigo todavía? Ok. Entonces viene Dios y dice, señores, le doy la tierra a Israel, porque dentro de poco empieza la semana 70. Y entonces tengo que prepararlos. Entonces empieza todo el mundo en el estira y en el encoge. Desde que, mire, 14 de mayo de 1948, Israel sale como una nueva nación. 15 de mayo están peleando contra una invasión de todos sus vecinos. En un día. Y a partir de ahí no han parado. Entonces viene todo el mundo y se empieza a meter donde no debe. No se le olvide Zacarías capítulo 12, versículo 2 y 3. Ahora miremos aquí pues, digamos, causa y efecto, ley de las probabilidades, Conferencia de Madrid. La Conferencia de Madrid se sostuvo desde 1991 hasta 2004, iniciadas en Madrid para obtener paz entre la OLP, catalogada como una organización terrorista, OLP, Organización para la Liberación Palestina, e Israel. Sí, después fue Yasser Arafat. Su principal postulado era tierra por paz. Es decir, cuando nació Israel, se había dicho que iban a ser 2 estados y no quisieron. Los palestinos no quisieron y por eso se pusieron a pelear y toda la cosa. Ahora que Israel está ahí en el mamocho, ahora sí quieren los 2 estados. Bueno, pero volvamos al punto. Ay, hermano, esto es, mire, yo le recomiendo que lo que le voy a poner, usted lo apunte y lo investigue, si quiere. Ahora, si confía tanto en mi investigación,
pues no lo investigue y se ahorra un buen tiempo, pero tal vez eso sería hasta haraganería, ¿va? Pero ahí empezaron a presionar a Israel. El presidente, que en ese caso era Bush papá, de Estados Unidos, el presidente español, que acababa de restablecer relaciones con Israel. Imagínese usted en esas épocas. Están atrasados los españoles, pero es otra cosa. Entonces, ¿qué pasó? Efecto, catástrofe. Causa, efecto. Conferencia de Madrid, catástrofes. 48 horas después de proponer tierra por paz, la tormenta de fuego de Oakland, el más feroz incendio forestal que se ha visto en USA. Entonces aquí tendríamos que aplicar la ley de las probabilidades. ¿Qué probabilidades hay de que después de que empiecen a fastidiar a Israel y a presionarlo para que cedan su tierra, las principales naciones empiecen a tener este tipo de consecuencias? No, pues eso es casualidad, hombre. Es como el terremoto de 6.4 después de la votación de Guatemala. Eso fue pura casualidad. Ok, está bien. Casualidad puede ser, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Causa y efecto. Pláticas de Israel después de Madrid. Es decir, Madrid fue como la base, pero después se reunieron en toda Europa. Presidente Bush suspende los préstamos a Israel después de la guerra del Golfo, queriendo obligar a Israel que abandone Gaza y el West Bank. Efecto, consecuencias, la tormenta perfecta, así descrita por meteorólogos y definida como extremadamente rara y que sucede cada 100 años. Y se dañó las propiedades que tenía en Texas la familia Bush. Dice que las olas eran gigantescas, de más de 30 pies. Pero ya tenemos dos cosas. Entonces otra vez vuelvo yo. ¿Qué probabilidad hay? Por eso es que te pedí que me dijeras más o menos cuál es la ley de las probabilidades. ¿Qué probabilidad es de que esto sea una casualidad? Digo yo, pues. Pero aquí le estoy hablando de 1991, del 2004. Estamos en el 2024, creo yo, ¿ah? Si es que no sé cuánto tiempo pasé en coma. En coma porque estaba de comer y solo comer y comer y comer. Pero sigamos. Ya van dos. Sexta ronda de pláticas de paz, llevada a cabo en Washington, D.C., el 8 del 8 del 92, en el cual se obligó a Israel a dejar en suspenso la orden de deportación de 11 terroristas de la OLP. Aquí, hermano, es un resumen, porque esto es interminable, de veras, es interminable el número de problemas que se han suscitado. Y se da a los palestinos control del asunto civiles en Israel. Empiezan algunos palestinos a formar parte del gobierno israelita. Huracán Andrew. Este fue un huracán de categoría 5 con vientos de 300 kilómetros por hora. La destrucción causada fue el equivalente a 30,000 millones de dólares. O sea, 30 billones. En gringo, porque no son los mismos billones en español, es otra cosa. Pero hay, eso pues, o sea, ya serían tres cosas. Qué casualidad a usted. ¿Le parece casualidad? Sinceramente. Mire, ¿sabe qué? Investíguelo. Pero sigamos adelante. Causa y efecto. Conferencias de paz de marzo del 1093. Siguiendo el extracto de las conferencias anteriores. Y presionando, entregue la tierra, quítelo, y váyase para atrás, hágase, bueno, fastidiando. La tormenta del siglo afectó 26 estados, afectó a 100 millones de personas, casi la mitad de la población de USA.
es necesario recordar todo lo que implicó dicha tormenta. Yo le agradecería que usted, por eso le puse los detalles para que usted los investigue, que no me lo estoy cuenteando. Entonces otra vez viene mi pregunta: ¿es esto una casualidad? ¿Qué piensa usted? Sigamos pues. Causa de efecto. Acuerdos firmados en el South Lawn, eso fue casi debajo de agua. Es uno de los jardines de la Casa Blanca. Negociaciones bajo el agua entre Shimon Peres y Yasser Arafat. Pero es Arafat. Auspiciada por Washington en la explanada sur de la Casa Blanca. Inundaciones del medio oeste de USA. Inmediatamente después, todos estos eventos fueron 24 o 48 horas después. La inundación más devastadora de la historia moderna de USA, afectando más de 50,000 casas. Eso fue en 1993. Miremos otro: causas y efectos. Pláticas me faltan unos minutitos, téngame paciencia. Pláticas en Génova, enero de 1994. Recuérdense, cada vez que pongo estas pláticas es que están presionando a Israel. Le están diciendo, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto. En esta ya se involucra al líder de Siria, al papá del que está ahora, que tiene guerra civil por un montón de años, y Bill Clinton. Y se continúa la presión sobre Israel iniciada en Madrid del 91. Terremoto. En menos de 24 horas un poderoso terremoto sacudió Estados Unidos, afectando California, Arizona y Nevada. Usted lo puede corroborar. Es bien fácil en internet. Ponga pláticas de Génova de enero de 94, terremoto. A ver si me lo estoy cuenteando. Y después ponga ley de las probabilidades. ¿Qué probabilidades hay que todas estas cosas que le estoy diciendo sean casualidad? Aguánteme un ratito. Después de todo, tengo 16 días de no verlo. Déjese cuentos. O sea, aunque he puesto varios ejemplos con bastantes detalles para corroboración, no son los únicos eventos. Es que hubiera sido aburrido ponerle todos. Al contrario, hay una lista muy larga que pueden ser investigados y darnos cuenta que según la ley de las probabilidades es absolutamente imposible que sean casualidades. Miremos cuáles son: la tormenta perfecta, el incendio perfecto, la tormenta política perfecta. Usted lo puede buscar con estos nombres. Con estos nombres los puede buscar. El tornado perfecto, 88 tornados en 48 horas, 412 tornados en 10 días, 3 de los 4 tornados más destructivos de la historia de Estados Unidos, 6 de los 7 huracanes más costosos en la historia de Estados Unidos, el más grande tornado de la historia en Maryland, el más grande tornado de la historia de Oklahoma. Hermano, pero todo esto está asociado con pláticas. Entréguenle a Palestina. Terrible, hermano. Qué cosa más terrible. Sigue. El más grande tornado de la historia de Kansas, el más grande incendio de la historia de Colorado, el más grande incendio de la historia de Arizona, la tormenta de hielo más grande de la historia de Carolina del Norte, la más grande lluvia tropical jamás habida en la historia de USA, la evacuación debido a un huracán más grande de la historia de USA. Y todos estos eventos se dieron el mismo día o 24 horas después de que algunos de los presidentes como George Bush papá, Bill Clinton y George Bush hijo aplicaron mayor presión sobre Israel para que se dieran tierra conquistada, o cuando presionaban para que hubiese un Estado palestino. Pues yo no sé, ¿va? Pues que alguien podría decir, no, es que eso es un asunto religioso, lo que pasa es que ustedes son unos retrógrados. Pero explíqueme eso con la ley de las probabilidades, explíqueme eso con la ley de las probabilidades, explíqueme eso con las matemáticas, explíqueme con la ciencia exacta.
Pues está bien, no me creas Zacarías capítulo 12, porque ni siquiera tienen fe para creer en Cristo, mucho menos para creer en el Antiguo Testamento. Ahora explíquenme eso con su tremenda y poderosísima intelectualidad. Pongamos el video 1. Sí, estamos en autos. Video número 1. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Video número 2. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Oiga, y escuche esto, el jefe de la Guardia Presidencial, el general José Ornella, reveló que el presidente de Venezuela murió a consecuencia de un infarto fulminante. Detalló que durante casi 2 años que duró su lucha en contra del cáncer, él estuvo cerca del mandatario y detalló sus últimos momentos. Señaló que aunque Hugo Chávez no podía hablar con los labios, dijo: yo no quiero morir, por favor, no me dejen morir. Fueron las últimas palabras del mandatario venezolano, quien pues perdió la vida finalmente, perdió la lucha contra el cáncer este martes pasado. Ahora, miremos este otro. Dígame, ¿es esto una casualidad, hermanos? Yo no me regocijo de que le haya pasado eso. Pero yo digo que sí es de analizar y decir, no puede ser que esto sea una casualidad. Seamos sinceros, miren, no voy a pensar mal de usted, pero de veras, ¿alguno de ustedes piensa que todo esto es una casualidad? Pero es que le he presentado un montón de cosas y no le puedo presentar otro montón. Miremos esto. Mientras advertía que Israel sufriría la ira de Alá por sus bombardeos contra civiles en Gaza, el diputado islamista Hassan Bitmes murió este jueves 14 de diciembre en un hospital. El deceso del legislador opositor ¿Cómo hacemos para que se oiga? Sadegh fue anunciado por el propio ministro de Sanidad. Bitmes, de 53 años, sufrió un colapso cuando estaba dirigiendo un encendido discurso en el pleno del Parlamento turco, en el que denunció lo que calificó de atrocidades de Israel por sus bombardeos en Gaza, en castigo a los ataques de Hamas el pasado 7 de octubre. Quizá podáis esconderos de nuestra conciencia, pero no de la historia. No escaparéis de la ira de Alá, dijo antes de colapsar y caer al suelo. Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. O sea, vuelvo otra vez a la carga. ¿Es una casualidad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esta situación? Puede ser que algunos piensen mal de algunas de las cosas que gracias, hermano, que nosotros como cristianos hacemos, o que crean que simple y sencillamente somos unos fanáticos locos que no tenemos elementos, sustancias, elementos de juicio para decir, yo no quiero eso. Yo el 10 de mayo en la noche yo hice un esfuerzo por venir en el retiro de damas, pues no me sentía pleno, pero tenía necesidad de venir y decir, yo no me hago cargo, yo no me representa, ese voto no me representa. No me representa. Y ni me representa ni a mi familia, ni a las iglesias que cubro, ni a los pastores que cubro. No nos representa. Y como yo sé, pero por favor, hermano, no estoy diciendo, no, es que usted es pro-israelita hasta los tuétanos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que Dios tiene un plan y que empezó su plan, y que el que se oponga a ese plan, sea israelita o sea palestino o gringo o lo que sea, le va a ir mal.
Porque no es una oposición en contra de Israel, sino que es una oposición en contra del plan de Dios en el final del tiempo para que se lleve a cabo la semana 70 de Daniel. Sí me debo entender con eso, ¿verdad, hermano? Entonces yo tuve que venir ese día y decir, no, yo hago esta oración en el nombre de Jesús y todo el mal que está descrito en la Biblia, aquellos que se oponen al plan de Dios, sobre todo en Israel, yo en el nombre de Jesús renuncio a eso. Que le caiga cualquier cosa a los que tomaron esa decisión. Y le podría poner otros ejemplos. Tal vez no es que yo esté tomando partido por un país o en contra de. A ver si quedó claro. Yo no soy antipalestino, ni soy anti-israelita. Yo soy cristiano. Y estoy a favor del plan divino. Pero si el plan divino, es que esto es bien complicado, hermano. Esto es una cosa que tendríamos que seguir conversando. Mire, que Dios me ayude y me agarre confesado. Le voy a decir otra cosa, pues, porque ya no me recordaron, porque les dije, recuérdenme, y ni uno me recordó, hermano. Sí, son ustedes conmigo, lo dejan de ver a uno unos días y este Moisés que nos sacó de la tierra, esa era broma, solo para que. Mire, hermano, los extremos, ¿va usted? Ahorita hay una ley que propuso la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, perdón, el Congreso, la Cámara Baja ¿va? La Cámara Baja propuso una ley que cualquier cosa que se diga en contra de Israel debe de ser sancionada. Eso no es normal, eso no es correcto, porque eso atenta contra la libre emisión del pensamiento. Entonces, pero ¿hasta dónde llega la ley? O sea, nosotros, esa ley haría que se declarase el Nuevo Testamento como antisemita y no se pudiera leer. Esa ley no podríamos leer Oseas ni Isaías, cuando el Señor le dice a Israel cómo se llenó de prostitución la ciudad santa. Estaba llena de justicia, mas ahora de ladrones. No se podría decir nada no se podría decir que Dios le dio carta de divorcio ahí en Oseas porque se prostituyó. Entonces existe, y ese es un problema, por desconocimiento. ¿Cómo va a ser que le van a prohibir decir algo? No puede ser. Por ley. Por ley. Sería chilero que pusieran una ley que todo el que hable mal en contra de los guatemaltecos al bote. Pues para nosotros sería bien bonito, pero no es correcto. Entonces por eso yo quiero dejar impreso en ustedes que la cuestión no es en sí, por favor, entiendan con un corazón circuncidado, no es en sí Israel, sino el plan de Dios, de lo que Él va a hacer con Israel y con todo el mundo. Israel tiene que pasar una tribulación, 7 años, en la última semana de Daniel. Y dice la Biblia que se llama la angustia de Jacob. Y cuando venga el Señor de regreso, va a ser la consolación de Israel. Pero en este momento tenemos que tener ese equilibrio. Aunque Dios levanta látigos para castigar a Israel, dice la Biblia que después castiga los látigos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos?
abocarnos al plan de Dios, orar por Israel. Señor, ábrele los ojos, por favor, Padre Santo, me simpatizan, y lo que les están haciendo ahorita, francamente, es una injusticia. Porque no puede ser que después de que se hayan metido 3,000 personas y hayan violado su territorio, y hayan matado 1,200 israelitas, hayan violado, hayan decapitado niños, se hayan abierto el vientre de mujeres embarazadas, tenían, hermano, un comandante de un batallón de violadores. O sea, ya iban hecho pensado para hacer eso. Y eso está documentado. Entonces yo digo, es injusto. Y lo que también me quedo impresionado es todo el mundo no mira eso. Y yo no he oído que ninguno de ellos proteste por lo que hicieron el grupo terrorista Hamas, pero sí protestan contra la defensa que está haciendo Israel. Pero eso es otro punto, porque ahí ya no estoy hablando profético, ahí ya estoy hablando de mi corazón, de mis sentimientos, de mi empatía, porque me caen bien los israelitas. ¿Qué puedo hacer yo? Me caen bien porque de ahí vino Jesús. Y aparece en la Biblia como 1000 veces. Entonces ni modo, a uno termina teniendo empatía y por algo ha de ser. Pero proféticamente tenemos que tener bien claro todas estas cosas. Muy bien, hablemos. Antes de orar, ¿tiene algo que decir? Dígalo ahora o cae para siempre. Leamos el versículo. Isaías 60:12. Porque la nación y el reino que no te sirvan, sí, Señor, perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Sí, es que mira, la verdad es que tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán. Claro que aquí está hablando de otro tiempo, ¿verdad? No está hablando de ahorita. Porque mire todo lo que dice. Desde el principio vamos a ver la gloria futura de Israel. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha permanecido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y danza oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá la gloria del Señor, el Señor, y sobre ti aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Entonces, pero aquí está hablando de la gloria futura de Israel. Dios tiene un plan con Israel. Ahora, si Dios le dijo eso, ¿se lo va a cumplir? Si, como dijo Balaam, inspirado por el Señor, porque hasta las burras hace hablar el Señor, ¿ah? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios le dijo esto a Israel y se lo va a cumplir. ¿Cuándo? Quizás no en este momento, pero vemos la proyección. Dice que el que no visite a Israel no cae lluvia sobre su territorio. Ahí van a estar bien enojados un montón, ¿va? Pero sí tenemos que tener el equilibrio, hermanos. Tenemos que tener el conocimiento y decir, sí, estamos a favor de Israel. Yo estoy a favor de Israel. ¿Y por qué? En este asunto, definitivamente estoy a favor de Israel. ¿Por qué? Porque es el plan de Dios. Y ya lo vi con la ley de las probabilidades, algunos de los pocos ejemplos que le puse, que son bastantes, pero son pocos. Toda la destrucción venida, y por eso el temblor del día domingo, que fue un terremoto, catalogado como terremoto de 6.5, que afectó México, Salvador y Guatemala, yo puse ahí en mi Facebook, en mi estado, no sé por qué pensé que Dios estaba diciendo, yo tampoco estoy de acuerdo con el voto que ustedes hicieron, porque México votó así, Guatemala votó así, y El Salvador también votó en contra. Entonces, que Dios nos guarde. Y
que Dios nos guarde, y oremos por nuestras comunidades. El domingo 19 de mayo, un helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi sufrió un aterrizaje de emergencia, según anunció la televisión estatal iraní. Con Raisi viajaban el ministro iraní de Asuntos Exteriores, el gobernador de la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental y otros funcionarios. El incidente se produjo cerca de Holfa, ciudad situada en la frontera con Azerbaiyán, a unos 600 kilómetros al noroeste de Teherán, la capital iraní. La meteorología está complicando la llegada de los equipos de emergencia y, de momento, no se conoce el estado de Raisi. El ejército iraní afirmó este domingo 19 de mayo que ha localizado la ubicación exacta del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes. Se identificó el lugar exacto del accidente de helicóptero, indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbaskolizadeh. Según la agencia oficial IRNA, se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente, añadió. Antes, el vicepresidente de Asuntos Ejecutivos, Mohsen Mansouri, había afirmado que se había contactado en varias ocasiones con 2 pasajeros del helicóptero en el que viajaba Raisi y que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Mansouri indicó que 3 helicópteros partieron de Tabriz a las 13 horas local y unos 30 minutos después se perdió el contacto con la aeronave en la que viajaba Raisi. Junto con el presidente viajaban el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el líder de los rezos de Tabriz, Mohammad Ali Al-Hassem. Tras la pérdida del contacto, se puso en marcha un amplio dispositivo que ya cuenta con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la montaña. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.